Y dice así la palabra de Dios. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Interesante estas palabras que está diciendo el Señor ahí. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Padre, queremos pedir tu bendición. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñe tu palabra, que nos hable en nuestros corazones, que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu, que aprendamos, Señor, a obedecer la voz del Espíritu, que entendamos, Señor, la diferencia en una vida llevada por nuestra propia humanidad y la vida llevada por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a entender esta gran diferencia para que te podamos honrar, que te podamos bendecir. Ayúdanos, Señor, en la necesidad que tenemos de ser guiados por tu Espíritu Santo, conducidos por ese poder. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te damos gracias. Amén. Así que estamos hablando pues un tema muy interesante, muy importante, que casi las iglesias como las nuestras, conservadoras, y las iglesias bautistas casi no tocamos. Tocamos mayormente siempre el poder de la palabra, el poder de Jesucristo, pero no hablamos mayormente del poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de ese poder del Espíritu Santo que nosotros necesitamos. Una necesidad urgente de la iglesia en el día de hoy de apoderarse de esta palabra. Y me gustó este canto que la hermana entonaba anteriormente, porque nos hablaba de ese poder, ¿no? Que toda la gloria sea para Él, ¿verdad? Toma pues nuestros brazos, toma nuestras vidas, toma lo que somos nosotros. Y eso es muy importante. Esa necesidad del poder de lo alto que nosotros necesitamos, poder de Dios que nosotros necesitamos. Mucha gente habla en el día de hoy de estas cosas, pero mayormente siempre está hablando de lo que es a veces del Espíritu Santo, y muchas veces lo usan para el Espíritu Santo para brincar, saltar, danzar. Creemos que fue dado a la iglesia extendida y hubiera señales para hablar maravillas, entonces habla de muchas maravillas, solamente las maravillas que habla del Espíritu Santo. Y a veces el tema principal, mayormente decimos mucho el Espíritu Santo, pero le damos poca de verdad autoridad al Espíritu Santo. Además de eso, muchas veces sucede como la iglesia de Corinto, que hablamos mucho del Espíritu Santo, hablamos mucho de la lengua, hablamos mucho de las cosas que el Espíritu Santo hace, pero lo neutralizamos con nuestro pecado y entristecemos al Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios. Contristamos al Espíritu Santo y en esa manera pues neutralizamos su poder transformador sobre nuestra vida. Nosotros no estamos buscando poder del Espíritu Santo, y la iglesia necesitaba el poder del Espíritu Santo. Una de las cosas muy importantes que el Señor Jesucristo había creado su iglesia, había formado su iglesia, estaban sus discípulos, estaban sus apóstoles, pero necesitaba ahora guiar a la iglesia. Él se tenía que ir y estaba ya después de haber ascendido, después de haber sido crucificado allá en el Calvario, luego resucitó al tercer día, estaba con ellos 40 días y después de estos 40 días Él se iba y los discípulos, los apóstoles iban a quedar solos. De ahí en adelante pues quedarían solos, o sea, pasarían 10 días y vendría el Espíritu Santo a los 50 días que se completaría. Allí vendría el Espíritu Santo, y eso era la parte que yo tenía que estar esperando. Todavía el Espíritu Santo no se había concedido y todavía el Espíritu Santo no había venido como tal a la iglesia del Señor en ese momento. Así que vemos entonces la obra de Dios en este caso de lo que estaba hablando del Espíritu Santo. Lucas capítulo 24, y voy a leer el contexto que es muy importante, o hablando sobre el contexto que es muy importante, porque debido pues a una situación que estaba pasando la iglesia, si recordamos, después que Jesucristo fue crucificado y que los discípulos vieron a ese su maestro crucificado, que el líder que los animaba, el líder que los motivaba, el líder que hacía tantos milagros, el líder que estaba con ellos fuertes y que ellos pensaban pues muchas cosas transformadoras que ese líder iba a hacer, entonces ahora lo veían muerto en la cruz de Calvario y no entendieron lo que estaba sucediendo, no entendieron lo que estaba pasando. Los discípulos al ver esto, dice la palabra de Dios, muchos huyeron, se desanimaron, se apartaron. Y muchos se apartan, ¿no? Cuando hay situaciones muchas veces en la iglesia
cuando hay alguna cosa que nos sucede en la iglesia. Y dice la palabra de Dios que muchos se desanimaron. Y nosotros lo podemos ver ahí en Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 3, donde dice la palabra de Dios que hallaron el cuerpo del Señor Jesús, las Marías que estaban allí, ¿verdad? Y que entraron al lugar donde estaba sepultado nuestro Señor. Y cuando llegaron allá, al lugar donde estaba sepultado nuestro Señor, pareciera era que había algo que estaba en su mente, su decepción que tenía en su mente de haber muerto nuestro Señor. Ya había acabado pues toda la obra de aquel gran maestro, se había terminado allí en la cruz de Calvario y todos estaban entristecidos. Y una vez que las mujeres vieron pues removida la piedra y la tumba vacía, su reacción inmediata fue de una forma de perplejidad, dice la palabra de Dios. Se sintieron asombradas de aquel hecho que estaba sucediendo. En una palabra, ellas como que se sorprendieron grandemente de lo que estaba sucediendo. Ni se imaginaron que se iba a encontrar la tumba vacía. Ellas fueron a preparar el cuerpo del Señor Jesucristo, o mejor dicho, a terminarlo de preparar. Y llevaban especies aromáticas también para poder llegar hasta donde estaba. Pero no iban a poder tampoco con esa piedra removida que estaba allí en ese momento, o la piedra que estaba tapando, pero que fue removida por el poder de Dios a través de un terremoto. Lo interesante y que nos habla la palabra de Dios, que la perplejidad que ellas tenían, esta perplejidad que ellas tenían nos hace pensar de verdad la forma tan humana como ellos estaban viendo la resurrección del Señor Jesucristo. No veían la resurrección del Señor Jesucristo como un gran poder que había sucedido, sino que estaban asombradas. ¿Qué había sucedido? ¿Se robaron el cuerpo? ¿Qué había sucedido? Los discípulos vinieron primero en la madrugada y lo sacaron, o los soldados sacaron a Jesucristo y se lo llevaron para otro lugar. Bueno, ellas estaban perplejas de lo que estaba sucediendo. No estaban para encontrar pues la tumba vacía, no se imaginaron que la tumba pudiera estar vacía, porque nunca escucharon las palabras que el Señor había dicho, que era necesario que Él muriera y que al tercer día resucitaría. Nunca creyeron esas palabras, no la entendieron, no la llegaron a entender. Dios no le había dado todavía la revelación completa de aquel hecho maravilloso que Jesucristo moriría en la cruz de Calvario y que al tercer día resucitaría. Claramente, no entendían eso. Pero poco a poco sus mentes se iban abriendo, poco a poco. Es interesante cómo cuando nosotros no entendemos muchas veces algo en la palabra de Dios, poco a poco el Espíritu Santo nos lo hace entender. Y aquí había algo que estaba sucediendo. Mateo capítulo 28, versículo 2 dice, y aquí hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, vino y removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella. Algo muy interesante lo que estaba pasando aquí en la palabra de Dios. Mire, mi pregunta sería, y tal vez usted para que usted pudiera pensar, es que ¿necesitaba el ángel mover la piedra para que Jesucristo saliera? No. ¿Fue removida la piedra para que Jesucristo saliera de ahí de la tumba? Tampoco. Si Jesucristo se apareció en muchos momentos, en lugares diferentes, donde ellos estaban, atravesaba las puertas, atravesaba las paredes y se aparecía donde ellos estaban y milagrosamente ellos veían, de pronto estaba Jesucristo con ellos. O sea, Él no necesitaba ese poder. Ahora, ¿por qué se removió fue la piedra? ¿Cuál fue el asunto de remover la piedra? Principalmente, mi hermano, el asunto de remover la piedra estaba allí, en el hecho de que pudieran entender que era el poder de Dios que había actuado en Jesucristo, que el cumplimiento se había dado, que Jesucristo había resucitado entre los muertos y que vieran el gran poder de Dios, aún con los guardias que estaban allí, aún con una gran roca que estaban allí. Sin embargo, a pesar de todas las cosas, nos dicen una cosa muy importante, que el cuerpo de Jesucristo fue resucitado. Esto es maravilloso, el hecho de que las barreras materiales no podían en ningún momento detener la resurrección del Señor Jesucristo. Él no necesitaba ni que las piedras fueran removidas, sino que lo que necesitaba solamente el poder de Dios que lo resucitó de los muertos, como dice el apóstol Pablo. Pablo dice en el capítulo 3 de Filipenses, dice, yo quiero conocer en mi vida el poder que tuvo Dios para resucitar a Jesucristo de los muertos para vivir por ello. Y esta es una cosa muy interesante que nos enseña. Juan capítulo 20, versículo 19, entonces aquel mismo día, al atardecer, siendo el primer día de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde estaban reunidos los discípulos por miedo a los judíos, vino Jesús
y se puso en medio y les dijo: la paz sea con vosotros. Note que no se abrió ninguna puerta. Note que de pronto apareció donde estaban ellos, y esa es la parte interesante. Él podía atravesar las puertas. Yo siempre he dicho que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo era una palabra clave que yo me la he aprendido siempre así en esta forma, y lo he dicho desde muchos años atrás, cuando fui a presentar mi prueba de doctrina en el instituto, cuando estaba ya en el primer año. Y yo lo llamé Regloin: real, glorioso, invisible e inmortal. Así era el cuerpo del Señor Jesucristo: real, glorioso, inmortal, invisible. Y eso lo recuerdo siempre así en esta manera. Su cuerpo era Regloin, así en esa forma. ¿Por qué? Porque nos demuestra la palabra de Dios. Dice también Lucas 24, 4 al 8, dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y una de las cosas muy importantes, estas palabras que llegaron a ella, les recuerdan ellos, los ángeles, les recuerdan una cosa muy importante. Dice: acordaos de lo que se habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo. Recuerden estas palabras que les fue dicha. Recuerden las palabras mismas del Señor. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de esta palabra. Se dieron cuenta que la Biblia dice: por su mente ni siquiera se acordaban. Solamente cuando los ángeles hablaron, se acordaron de esa palabra. Y por eso los ángeles las mencionaron, para que recordaran las palabras del Señor, palabras que Él quería que las tuvieran en sus mentes. Pero nosotros somos un problema: mentes olvidadizas. Y aquí había una situación: la mente olvidadiza de las cosas que el Señor nos ha dicho. Mire, la parte importante de lo que estamos hablando acá en este momento, porque vamos a llegar es al versículo 49, que es donde me interesa, y lo que yo quisiera hablarles en el día de hoy. Pero claramente todo yo voy haciéndolo al revés. Lo mejor dicho, para llegar al 49, yo quisiera desarrollarle primeramente la necesidad, porque Él nos dice a nosotros que necesitamos del poder del Espíritu Santo, que necesitamos el poder de quedarnos quietos y esperar que el poder del Espíritu Santo sea sobre nosotros. Esta es la parte importante. Él está demostrando una cosa muy interesante en esta parte de la palabra de Dios. Fíjense, ellos habían olvidado parte de la palabra de Dios, parte de las palabras de Jesucristo. Su ánimo estaba por el suelo. La situación era muy adversa, de tal manera que ellas no estaban preparadas para todas aquellas cosas que estaban sucediendo. Aquí se pararon, dice la Biblia, con rostros resplandecientes. A pesar de que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesucristo, fue los ángeles quienes anunciaron el nacimiento de Jesucristo. Dijeron todos los sucesos aquellos maravillosos. Miraron todas las maravillas que el Señor Jesucristo hizo delante de sus ojos. Sin embargo, los creyentes olvidaron completamente el poder que tenía el Hijo de Dios, y que Él dijo que iba a resucitar entre los muertos. Se lo había dicho, pero no lo habían entendido. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Tuvieron que los ángeles decirle estas palabras para que ellas pudieran creer ese hecho maravilloso que era real. Sí, los ángeles tuvieron que recordar esta palabra para que ellas vieran que de verdad se había producido un gran milagro, que el poder de Dios había actuado y que había resucitado a Jesucristo entre los muertos. Y ahora ellas estaban entendiendo algunas cosas que Jesucristo les había dicho, les había hablado. No lo habían entendido hasta ese momento. En la iglesia, mucha gente en el día de hoy vive vidas religiosas. Vive vidas mayormente de forma, yo diría así, religiosas, como una forma de religión, pero no viven bajo el poder del Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo quien nos mueve a nosotros. Y una de las cosas que necesitaba la iglesia en aquel entonces era el poder del Espíritu Santo. Es decir, nosotros no podemos actuar como iglesia si no tenemos el poder del Espíritu Santo. De allí la parte importante de la oración. De allí la parte importante de depender del Espíritu de Dios, de escucharle, de entender cómo Él debe actuar también en medio de su iglesia, porque la iglesia necesita de ese poder. Y eso es lo que dice este pasaje de la palabra de Dios que estamos entendiendo. La iglesia, mejor dicho, los religiosos están todavía buscando, muchos están buscando todavía la tumba donde fue enterrado nuestro Señor Jesucristo, como si Jesucristo todavía estuviera allá en una tumba. Algunos religiosos todavía siguen sacando a Jesucristo toda la Semana Santa en un sepulcro.
en un cajón de vidrio y lo pasan por las calles para demostrar que creen en ese Jesucristo, pero todavía lo tienen allí, en un cajón de vidrio, muerto. Pero ese no es Jesucristo. Una de las cosas muy importantes que la Biblia nos habla a nosotros está allí. Otra, que de otra iglesia, está allá en la Santa Iglesia que tienen allá el Santo Sepulcro en Jerusalén. Tienen una tumba y en esa tumba tienen el sudario. Mucha gente va a ver el sudario de esa gran mentira que la gente se lo cree. Que tienen el sudario, que tienen esto, que tienen aquello, que tienen los clavos del Señor Jesucristo. Bueno, imagínense tantas mentiras y la gente se las cree porque la gente cree en fetiches. ¿Sabe una cosa muy importante? Yo sí creo en Jesucristo que está aquí en medio nuestro y que su Espíritu Santo nos acompaña para darnos poder. Este es el Jesucristo que nosotros creemos. Pero no creemos en fetiches y cosas así que la gente ha inventado, que la religión ha inventado para seguir esta cosa. Muy a menudo buscan a Jesús en cosas muertas, en cosas inanimadas, que no tienen poder y le quieren dar poder a cosas inanimadas. Lo encontramos solo cuando existe pues el hecho de que saber que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que ese Jesucristo apareció a las Marías, que ese Jesucristo les dijo a la María, aquí está, ha resucitado. ¿Por qué buscáis a Jesucristo entre los muertos? Él es la verdad. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sean crucificados y resucite al tercer día. Necesidad que era muy importante para las mujeres, debían entender de esta parte de lo que había dicho Jesucristo, estas palabras. Sin embargo, tenían que recordarle a los ángeles de lo que Jesucristo dijo y ellas no aún entendían las palabras. Solamente cuando los ángeles dijeron fue cuando ellos creyeron esta palabra. La primera nota de esperanza suena en los corazones de aquellas mujeres que estaban entristecidas, decepcionadas. Y eso es algo interesante. Yo recuerdo en una oportunidad, estaba acá encargado de esta iglesia hace unos cuantos años atrás. No me había ni casado. Así que había estado encargado de esta iglesia por un mes. Y estando encargado acá en la iglesia, como a los 15 días de estar encargado, sube la noticia de que mi prima había muerto en un accidente automovilístico. Yo me fui hasta allá, hasta los puertos de Altagracia, en el Zulia, y aún bajándome cerca, como a 2 cuadras antes de la casa del lugar, yo decía, Señor, te pido, Padre Santo, que todo haya sido una equivocación, que se hayan confundido. Pero a medida que me iba acercando, veía que la calle estaba cerrada. Decía, no, Señor, no puede ser. Y me acercaba cada vez más y era la noticia que se estaba comprobando, la noticia, que sí había muerto. Imagínense ellos, ¿no? Ellos vieron a Jesucristo, anduvieron con Él, predicaron con Él, creyeron en las palabras de Él y de pronto lo ven crucificado, decepcionados. Pensaron que todo se había acabado, que todo se había terminado. Pero ¿sabe? A pesar de todas las cosas, Dios estuvo con ellos y les demostró a través de la resurrección que había esperanza, que ese Jesucristo que habían sepultado allí ya no estaba allí. Y aunque no entendían, tenían una esperanza de algo que podía suceder, de un milagro que podía suceder. Y esto es lo que ellos estaban esperando, la tumba vacía, la presencia de los ángeles, y fueron y lo contaron a sus compañeros, a Pedro y a los demás que estaban allí. Y la primera cosa que ellos hicieron, según la palabra de Dios, Lucas 24, 9 al 11, dice, y volviendo al sepulcro, dieron nueva todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, le parecían locura las palabras de ella y no las creían. ¿Cómo creer? Si nosotros lo vimos morir en la cruz de Calvario. Lo vimos cuando lo bajaron de la y pusieron en la roca. ¿Cómo creerle? Estas mujeres como que están locas. No lo voy a creer. Y ni Pedro creyó ni un momento. Sin embargo, aún hablando esas palabras, ellos se entusiasmaron y fueron al lugar y visitaron la tumba. Y cuando llegaron y vieron la tumba vacía, vieron que las mujeres tenían razón, que había una parte de esperanza. También tomaron la esperanza.
para pensar de que Jesucristo sí estaba ahí, pero es que había todavía una situación de tristeza, había una situación todavía de sección, y cómo, si Dios nos está llamando a ellos para predicar y salir y hablar el evangelio, ¿cómo iban a salir a predicar el evangelio si estaban decepcionados, si estaban entristecidos? Mi hermano, Dios no nos puede usar a nosotros cuando estamos con amarguras, entristecidos, decepcionados, cuando nosotros estamos pensando en tantas cosas en nuestra vida y neutralizamos el poder del Espíritu Santo. Mire, lo que Dios quiere de nosotros es usarnos a través del poder del Espíritu Santo que transforme nuestras vidas y llene nuestra vida de esperanza, para que nosotros podamos también llenar la vida de esperanza de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Yo no puedo predicar la palabra de Dios sin antes que la palabra de Dios llegue a mi vida, sin antes de que la palabra de Dios me transforme, porque si la palabra de Dios no me transforma, ¿cómo yo voy a predicar la palabra para transformar la vida de los demás? Estamos acostumbrados a ver el evangelio como el poder humano, como un poder humano restaurador, pero los poderes humanos quedan hasta cierto punto y no van a ir más allá, y llegan solamente en el ánimo por un momento, pero luego la gente vuelve al mismo lugar. Siempre he aprendido unas palabras que decía el gran predicador Spurgeon: de la manera como tú llames a la gente, así la gente va a quedar en la iglesia. Es decir, si nosotros llamamos a la gente en la iglesia con un movimiento espuma, un gran show y cosas por el estilo, así los tienes que mantener todo el tiempo. Cuando se acabe el show, hermano, se acabó todo el evangelio, se acabó todas las cosas para ellos. Cuando se les acabe ese poder que tú le hiciste de ánimo y de entusiasmo a la gente, hermano, se acabó toda la vida del evangelio para esas personas. Y nosotros no lo creemos así. Creemos que el poder lo produce Dios a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, que transforma nuestra vida y que cambia nuestro ser. Esto es lo que nosotros creemos. Más a ellos les parecía locura las palabras que ellas decían y no las creían. No podían creer esas palabras. Levantándose Pedro, entonces corrió al sepulcro y comprobó. Vieron las vendas de Jesucristo puestas en perfecto orden, como si un cuerpo simplemente se había desmayado allí en ese momento y que estaba ahí con ellos, y estaba allí las vendas, pero no estaba Jesucristo. Estaban allí las sábanas que lo envolvían, pero no estaba Jesucristo. Cuando Juan vio eso, creyó, y Pedro se maravilló. Algo muy importante, dos cosas, dos palabras que se dice: creyó y dice, y se maravilló Pedro. Qué palabras transformadoras para su vida. No habían visto a Jesucristo resucitado, pero ya estaban creyendo en aquellas palabras que Jesucristo le estaba diciendo. Miren, nosotros no hemos estado allí, pero sí creemos las palabras de Pedro, de Juan, que observaron la tumba y creyeron, hermano, en ese momento. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Miren lo que dice la palabra de Dios. No habían visto a Jesucristo, pero dice la palabra de Dios, se fueron maravillados a su casa por lo que había sucedido. Hay algo especial que había sucedido. Y esto es la parte muy importante de lo que dice la palabra de Dios. Nuestras vidas tienen que ser transformadas por creer, por la fe, por saber de que Dios está actuando en nuestras vidas. Saber que Dios está llevando nuestra vida a otro momento, a otra circunstancia, guiados por el Espíritu Santo. Usted no sabe que la cruz fue el pago y la tumba vacía es la recepción. Esto es muy importante que nosotros lo recordemos. Así que primero, cuando nosotros hablamos de la cruz, fue el pago que hizo Jesucristo por nuestros pecados. Y la tumba vacía es la recepción de ese pago. Y allí se comprueba el gran poder de Dios, que Dios lo levanta entre los muertos. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. La cruz, el amor de Dios ganó en la cruz de Calvario. Ese fue el pago tan importante que fue para nuestra vida. Lo sucedido allí fue que Jesucristo resucitó de los muertos, y sabemos que Dios no vive en el templo hecho de hombre. No está aquí, Dios está en todas partes. Pero sí es necesario que le adoremos, sí es necesario que nosotros nos reunamos, nos congreguemos. En Jerusalén estaban los discípulos allí, todos reunidos. Y este es el poder de Dios. Necesitamos ser revestidos del poder de Dios. ¿Por qué la necesidad de ser revestidos del poder de Dios? Allí es donde está la parte importante. Dice Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17, dice:
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, los mismos que habían estado allá, que vieron el sepulcro vacío. Dice que quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mi hermano, es necesario y es muy importante entender que el poder del Espíritu Santo actúa en la iglesia del Señor. No tenemos que ser pentecostales para decir que el poder del Espíritu Santo está sobre la iglesia del Señor. Lo dijo el Señor. Y una de las cosas que dijo el Señor fue: voy pues a preparar lugar, pero dijo también: os dejaré ¿quién? Otro consolador. Él dijo: Él los revestirá de poder. Él los ayudará, Él los guiará, Él los confortará. Y esto es lo que dice la palabra de Dios: nos consolará. Porque el Espíritu Santo es la obra de Dios sobre la iglesia. Y la iglesia no puede actuar sin el poder del Espíritu Santo. Esto es muy importante, mi hermano. La iglesia debe orar para que el Espíritu Santo actúe sobre nosotros. La iglesia debe orar para que el Señor muestre y nos dé poder cada día a través del Espíritu Santo para llevarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué necesitamos este poder de lo alto? Mi hermano, porque solo nosotros no podemos vencer la naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana es débil, es engañosa. Nuestra naturaleza humana, hermano, nos defrauda, nos lleva por errores. Dice Isaías capítulo 1, versículos 5 al 6, dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No está curada, ni vendadas, ni suavizada con aceite. Dice, el Espíritu Santo es quien va a obrar y va a hacer todas estas cosas en nuestras vidas. Vamos a depender del poder del Espíritu Santo para actuar en nuestras vidas. Dice Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31, dice así: estando atestados de toda injusticia, fornicación y perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, misericordia. Todos estamos, una de las cosas muy importantes que dice la Biblia, estamos representados todos aquí. ¿Quién puede ser ausente de esta cosa que está aquí en la palabra de Dios? La Biblia dice, todos nosotros somos humanos y todos nosotros tenemos estas cuestiones. También dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda verdad, dice el versículo 9. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mi hermano, ¿por qué engañarnos? ¿Por qué defraudar? Si nosotros sabemos cuál es la verdad y el Espíritu Santo está aquí, ¿qué es lo que más nos interesa? El Espíritu Santo nos muestra, el Espíritu Santo muestra a la iglesia lo que ha de suceder. Y el Espíritu Santo, hermano, nos ayuda a discernir cualquier situación que está sucediendo. Y esto es muy importante para que la iglesia pueda entender. El poder del Espíritu Santo es real, verdadero. No es algo que inventamos nosotros, es algo que Dios le ha dado a la iglesia para que la iglesia dependa de ese poder del Espíritu Santo. Mi hermano, Dios nos ha dado poder en Cristo Jesús y esto lo obtenemos cuando estamos maduros en la palabra. En otras palabras, mi hermano, el pecado, la maldad hace al hombre que sea más débil de toda la creación. La creación es poderosa porque Dios la creó así en esta forma. Le dio poder, pero no es más poderosa que Dios y no es más poderosa que el Espíritu Santo. Pero la cosa que tenemos es que depender de Dios para dominarla. Y dice la Biblia que lo que nosotros tenemos que hacer es bajo el poder de Dios, de esta naturaleza que nosotros entendemos. A veces nos preguntamos, ¿por qué tantas deslices espirituales? ¿Por qué tanta gente cae en pecado? ¿Por qué tantos cristianos luchan con debilidades?
¿Por qué tantos cristianos carnales? ¿Por qué tanto pecado en la iglesia? Dios nos está haciendo mostrar muchas cosas. Pero una cosa, la respuesta que nosotros tenemos es que la importancia está en el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas? Si nosotros leemos entonces Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, una de las cosas muy importantes, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución. Sea antes bien, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos estamos dejando controlar con el Espíritu Santo. No es aquí para que los hermanos nos vean. No es aquí para que los hermanos crean que yo soy un buen creyente. No, mi hermano. Las cosas que tú haces que no eres capaz que aquí te la vean, ¿sabe qué sucede? Neutraliza el poder del Espíritu Santo y neutraliza el poder de la iglesia. Nosotros necesitamos ser transparentes. Nosotros necesitamos ser abiertos, pero de verdad abiertos, porque lo que nosotros necesitamos es que sea una iglesia poderosa en el Espíritu Santo, una iglesia poderosa en Dios. Porque necesitamos que la iglesia avance, necesitamos que la iglesia crezca, necesitamos, hermanos, que los jóvenes, que la gente de verdad crea en el Señor, que sean favorecidos en la predicación de la iglesia. Pero cuando nosotros nos ocultamos nuestras vidas cristianas, nosotros necesitamos entender que necesitamos vidas de plenitud, necesitamos frutos de vida eterna, necesitamos mandamientos, que la gente siga los mandamientos del Señor, que los obedezcan. Necesitamos, hermanos, que podremos vivir en vida de santidad, que haya gente viviendo en vida de santidad. Necesitamos, hermanos, crecimiento espiritual de la iglesia. Necesitamos que la palabra de Dios sea predicada y que la palabra de Dios esté en los labios de cada uno de los hermanos que está aquí en la iglesia. ¿Esto cuándo sucederá? Cuando nosotros le creamos al Espíritu de Dios y digamos, estoy dispuesto, Espíritu de Dios. Yo no te estoy hablando de mí. No te estoy hablando de mi poder. Te estoy hablando del poder del Espíritu Santo. Te estoy hablando del poder de Dios, que debemos ser investidos del poder del Espíritu Santo. Y esto es Dios lo que dice, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Juan capítulo 3, versículo 5 le decía Jesucristo a Nicodemo, necesitan ese al Espíritu Santo. Este es muy importante. La otra cosa que también la Biblia dice en Lucas 24, 49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Él dice, faltan 10 días nada más, yo me voy. Luego de 10 días aparecerá el Espíritu Santo. Y después de 10 días entonces la iglesia sería investida de poder con el Espíritu Santo. Estaría con nosotros. Y de allí en adelante, mi hermano, la iglesia podía actuar con ese poder del Espíritu Santo. Pero todavía así condicionada a nuestra actitud, a nuestra vida de santidad, a nuestra vida de relación con Él. No podemos ocultar. Versículo 44 del capítulo 24 dice, y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, en la de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en todas las escrituras. Está mencionando todas las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento. Y fíjense algo que sucedió más maravilloso que sucede aquí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Sabe qué es una de las cosas muy importantes? Siempre he enseñado. Hay 3 cosas que nosotros debemos saber de las escrituras. 1, nos ha sido revelada. 2, nos ha sido inspirada. Y 3, ahora nos es iluminada. Ellos estaban siendo iluminados, comprendieron las escrituras, las tenían reveladas, inspiradas, pero le faltaba una cosa que no entendían. Y Él se las iluminó. Y Él dice, la palabra de Dios, comprendieron, entendieron para que comprendiesen las escrituras. Y les digo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase desde los muertos al tercer día. Dice, sí, verdad, Cristo nos había hablado. Tuvieron ahí como un momento de algo sorprendente que llegó a su mente y fue algo que llegó como un insight, llegó a sus vidas. Y comprendieron súbitamente aquel mensaje. Pero ¿saben? La Biblia lo dice que fue el Espíritu Santo. Ellos comprendieron porque Él les dio para que entendieran. Y Dios te va a dar a ti para que entiendas.
Porque muchas veces ellos no entendieron y tal vez en un momento se sintieron más lejos de Dios. Pero cuando comenzaron a entender las Escrituras, el Espíritu Santo comenzó a actuar más y más en ellos. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Qué busca Dios con todo esto? ¿Por qué yo les he hablado de todas estas cosas? Porque Dios quiere que la iglesia del Señor hable de ¿qué? Del arrepentimiento. Hermano, es necesario que prediquemos el arrepentimiento. Es necesario que la gente se arrepienta. Es necesario que la gente vea que es pecadora. Es necesario que la gente reconozca el pecado de ellos delante de Dios. Y es necesario que tú reconozcas el pecado delante de Dios. Cuando no confesamos, hermano, nuestro pecado no puede ser perdonado. No es pedir perdón, es confesar el pecado, dice la Biblia. Si confesamos, dice la Biblia, no es pedir perdón. En la Biblia nunca dice que el creyente debe pedir perdón. La Biblia dice que el creyente debe confesar. Y confesar significa dar testimonio de lo que tú hiciste. Y que se lo menciones a Dios y le digas, Señor, aquí está mi pecado. Mi pecado es este, Señor. Y esto era lo que quería que Ananías y Zafira hicieran. ¿Confesaron? No. Por eso Dios en el momento le dio la muerte en su vida. Pero ¿qué necesitamos entender? Dice la Biblia una cosa muy importante. Que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento. ¿Y en el nombre de quién? De Cristo. Que habláramos de Cristo. Que predicáramos que Cristo es el poderoso, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó el tercer día, pero que era necesario arrepentirnos. Que cambiaras tu vida. Que tuvieras dolor por el pecado. Y en tercer lugar, que te volvieras a Dios. Y otra cosa muy importante que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 47 dice, y el perdón de pecados en todas las naciones. Dice la Biblia, prediquemos el perdón de los pecados. Hay perdón. Ellos necesitan entender que tienen perdón de los pecados, que tienen una oportunidad en Dios, que si los discípulos tuvieron esperanza, ellos también tienen una esperanza en Dios. Háblales del perdón de Dios. Dios te ama y Dios te quiere perdonar. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay perdón. Dios quiere darte perdón porque te ama. Entonces dice las Escrituras que predicáramos también el perdón de los pecados. Y dice, comenzando desde Jerusalén, y vosotros, dice la Biblia, sois testigos de estas cosas. ¿Quiénes somos los testigos? Ellos que estaban allá en ese momento. Ellos que escucharon la palabra de Dios. Pero nosotros que hemos escuchado y hemos creído en ese mensaje de amor, en ese mensaje de arrepentimiento, en ese mensaje de perdón de pecados, porque nuestros pecados han sido perdonados. Mis hermanos, nosotros hemos sido llamados a una vida de poder del Espíritu Santo porque somos testigos de Dios. Porque somos llamados a dar y proclamar el mensaje de Dios. Hermanos, salgamos, veamos que la cosa muy importante que nosotros debemos entender es que la Biblia nos habla a nosotros de ese gran poder de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el último versículo del capítulo de 24, versículo 53. Mire que dice una cosa muy importante. Dicen, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Y cómo volvieron? Dice, con gran gozo. Y estaban siempre, ¿qué? En el templo y bendiciendo a Dios. Amén. Hermano, qué palabra tan hermosa, ¿no? Después que entendieron que tenían que predicar el arrepentimiento, que tenían que predicar el perdón de los pecados, que tenían que testificar, que recibieron al Espíritu Santo. Miren lo que dice las Escrituras. Ellos después de haberle adorado, adoraron a Dios, adoraron a Dios. La iglesia, después que ha entendido estas cosas, la iglesia adora a Dios, reconoce a Dios, se arrodilla delante de Dios y le dice, Señor, haz lo que tú quieras de mi vida. Haz lo que quieras, Señor, de mí. Y la segunda cosa que ellos hicieron, dice la Biblia, tuvieron ¿qué? Gran gozo. Hay gozo, mi hermano, en la vida nuestra. El gozo nos mueve, el gozo nos invade. Y la segunda cosa dice la Biblia, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Mi hermano, ¿se podrá quedar un hermano en la casa cuando sabe que Dios lo ha levantado entre los muertos? ¿Se podrá quedar un hermano en la casa
cuando sabe que aquel Jesucristo murió en la cruz de Calvario por sus pecados? Hermano, ¿podrá alguna persona estar triste? ¿Podrá alguna persona llena de tristeza o amargado? Cuando el Dios nuestro poderoso murió en la cruz de Calvario, Jesucristo, maravilloso, que era el mismo Dios, vino, se encarnó y murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Él nos demostró a nosotros y nos lo había dicho, que moriría y el tercer día resucitaría, porque estaría con nosotros. Y aquí está mi hermano con nosotros, cumpliendo su palabra. Y nos lo dijo ¿para qué? Para que tuviéramos el poder del Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Pero el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para predicar el arrepentimiento, el perdón de los pecados y testificar de que ese Cristo está en nuestras vidas, que ese Cristo nos lleva con poder, y hablaremos siempre del Señor y estaremos en la iglesia honrando y adorando el nombre de Dios. Que Dios me lo bendiga, mi hermano.